Muy buenas tardes. Hoy día les damos la bienvenida a esta segunda entrevista del ciclo Putaendo Rostros de Artistas. En esta ocasión vamos a conversar con el putaendino Francisco Javier Duarte Bravo. Él es músico, profesor de música, director de la EMUC, Escuela de Música de Putaendo, gestor cultural y persona también, hay que decirlo. Francisco, bienvenido. Bien, gracias, muchas gracias Alison. Buenas tardes y gracias por el espacio de entrevista. Siempre es bueno conversar sobre cultura, música y, y bueno, todo este maravilloso oficio que nos hemos dedicado tanto tiempo. Así es, estamos en esta época, en este formato virtual, por la pandemia, ¿no? Estamos cuidándonos un poco, ahí en Putaendo también la situación está un poco avanzada, así es que decidimos hacerlo de forma virtual. Francisco, bueno, la idea hoy día es que tú puedas relatarnos y contarnos un poco de tu experiencia de vida, de tu historia de vida, de tu relación con la música y de lo que hoy día haces, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo llega Francisco Duarte a la música? Uf, bueno, yo creo que uno se va construyendo de a poco, pero tiene mucho que ver mi familia. Eh, yo soy de una familia de músicos folcloristas, cuequeros, bailarines, eh, y tengo un hermano también que es músico, un hermano mayor, donde la música siempre ha estado presente en el núcleo familiar, ya sea a través del baile o del canto. Ujú. Tengo un tío, bueno, dentro de las familias también está un saludo ahí, que en paz descanse en el cielo, a don Enrique Duarte, ganador del año 64 del Festival de Viña con la cueca La Consentida. Ah, mira, qué bonito. Ahí tienes una Tuve, identidad. Mm. tuve el honor de ahí con el tío que fue quien me inició en esto de la guitarra, porque él además era luthier, además de folclorista, cuequero, tenía su taller ahí en Viña del Mar, tenía un taller de muchos años, se dedicó a reparar y a confeccionar guitarras. Ujú. De hecho, creo que era el único en esa época hacía eso en esos años. Eh, y, y yo aprendí mirando, un poco yendo en su taller. Por otro lado, mi hermano también me influenció. Y, y bueno, y luego la vida me fue llevando poco a poco la música a través de la guitarra, del canto en las peñas, del canto popular. Me dedicaba mucho a cantar en peñas, en lugares así, y yo prácticamente se me hizo muy natural acercarme a la música y tratar de, no sé, pues sueños de compositor, de querer aportar un poquito desde ese lado, digamos. Claro, tienes ahí una historia familiar, ¿no? Que forjó tu identidad en definitiva, una identidad musical muy fuerte, muy fuerte. Sí, ahora eso te puedo decir en lo externo, porque en el interior uno estas cosas, uno puede tener circunstancias que te favorecen, pero yo de chiquitito siempre sentí muy fuerte la presencia de la música. Eh, en, en- Siempre mi vida estuvo acompañada de la música, de todo tipo de música. Mm. De chiquitito, desde hasta me acuerdo de ir a comprar cosas tan cotidianas o domésticas como ir a comprar el pan
era con una banda sonora en mi cabeza que iba todo el rato, era como estar en una película, siempre escuchando música, inventando música, y eso era muy natural en mí, y inventaba siempre melodías y soñaba en la noche, entonces la música para mí siempre era una cosa como muy interna mía que después eh, se enganchó con estas cosas familiares y estas coincidencias, pero para mí siempre la música fue una cosa muy del espíritu, digamos. Claro, podríamos decir que venías a lo mejor también con una predisposición genética, ya que tenías familia, ¿cierto? Que hacía música, o una inclinación también infantil hacia la música. Eso es muy Yo, posible. yo, yo, yo siento que es una cosa como más espiritual, ¿ah? No, Mm, lo de lo genético lo podríamos, yo a veces discuto un poquito eso del el se nace o se hace, esa discusión, eterna discusión de los ujú, talentos. Eh, yo creo que si tú te dedicas a algo, tú puedes conseguir grandes cosas y mm, no necesariamente, si bien es cierto, uno nace con un don, puedes que tú nazcas con algún don, pero si tú no lo cultivas, eso se va muriendo. ah, por supuesto, No, sí. no es una cosa Mm. así que uno nace con el don y muere con el don. Uno tiene que cultivarlo, cuidarlo y también con mucho trabajo, dedicación, Sí. para irse construyendo como músico. Sí, estamos de acuerdo que en el fondo, claro, tú puedes venir con una predisposición genética o con un don, pero si no lo cultivas, obviamente muere también en el tiempo, en la historia de la persona. Y también las personas pueden cultivar y desarrollar algunos gustos que también se tienen y ahí van generándose las capacidades, los talentos y en fin. Francisco, ¿y cómo llegas tú, bueno, después de toda esta experiencia musical con tu familia, de de este niño Francisco muy conectado con la música, cómo llegas a decidir una formación? Porque entiendo que tú estudiaste música. Ujú. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que las circunstancias confabularon, pero aunque las coincidencias no existen, mi hermano, músico, él guitarrista, cantante, cantaba mucho en las iglesias también en esa época. Él estuvo parte, era misionero, andaba metido en muchas cosas con la iglesia católica, digamos, y tocaba mucha guitarra y en las peñas, en las noches también. Y él le tocó hacer el servicio militar. Él es 5 años mayor que yo. Ya. Entonces, eh, él cuando le toca ir, que en esa época era duro ir al servicio militar, se nos desapareció por 2 años, dejó un vacío muy grande, entonces a mí ahí me surge la necesidad de ocupar su puesto, digamos, y ponerme a cantar, a tocar en todos los espacios donde él estaba. Y bueno, y ahí empezó la aventura, porque del día uno empezaron experiencias maravillosas, que esas cosas que te van marcando en la vida, de anécdotas, de cosas hermosas que uno te permite la música, o cuando a uno le gusta algo y uno vibra con lo que hace, Mm. empieza a vivir puras cosas bonitas. Claro, cuando se produce esa como conexión o todo se alinea en tu favor. Mm. Así es. Entonces, me acuerdo, tengo imágenes, por ejemplo, eh, cuando fallece Gabriel Parra, por ejemplo, y se le hace el funeral en la Plaza de Viña, en la parroquia de Viña. Yo en esa época cantaba ahí en el coro. Era chico, era el más chico del coro. Y me tocó estar ahí, cantar en la misa.
no podía porque andaba con un nudo en la garganta. eh, bueno, vi por primera vez vi como a músicos consagrados como eran los Jaivas, que en esa época y venían de la altura de Machu Picchu, y venían Mm, todos. Entonces para mí era como y en esa época, que además en los años, estoy hablando de los años 80, eh, estar cerca de ellos y verlos, ver que estaban ahí, que son de carne y hueso, digamos, uf, tremenda inspiración. y, y todo, y todo el país conmovido y todo eso, claro, son cosas que te van marcando y te bueno, ahí entendí la relevancia de esto, de este oficio, de cómo tú puedes marcar un pueblo entero, puedes entregar mucho. Y lo importante que son de repente los músicos, las músicas, como Violeta, como Víctor, como Mm, tantos otros que a través de cosas que entre paréntesis son sencillas como una canción, pueden generar todo un movimiento social, todo un movimiento espiritual, filosófico, inspirar a las personas. Entonces encontré que este oficio es realmente muy integral, muy... mm. Y bueno, y yo que venía con esta cosa eh, interna, digamos, hace que más agarra vuelo. Es como... Claro, decidiste estudiar entonces, ¿verdad? Eso te llevó a tomar la decisión de estudiar, de... Ahí decidí dedicarme, Ya. dedicarme días, horas, todos los días, a ensayar, tocar instrumentos, aprender más de música. Ya cuando llegó el momento de pensar en los estudios, cuando uno eh, sale del liceo y todo eso, Mm. ahí yo ya tenía claro que tenía que estudiar música. Aunque en esa época era muy difícil acceder a la universidad, Mm. eh, no era tan sencillo. Estamos hablando de los 80, ¿verdad? Entonces, a fines de los 80. Ujú. Entonces, era súper complejo llegar, y yo soy de una familia bien sencilla, de humilde, de población, digamos, no tenía posibilidades, muchas posibilidades de acceder más que conseguirme alguna beca, alguna ayuda, qué sé yo. Digamos que de una provincia, de un sector rural también, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Mm. Entonces, bueno, yo tenía súper claro que tenía que estudiar eso y bueno, la chunté. La Mm. vida desde ahí ya me profesionalicé, digamos. De a poquito fui adquiriendo experiencia y hasta el día de hoy. Y después que, bueno, estudiaste, ¿tuviste alguna posibilidad de conocer o de trabajar con grandes músicos, de tener otras experiencias que aportaran también? Porque uno es la formación académica, pero también existe otro tipo de formación, ¿no? Bueno, sí, se dice que claro, la academia siempre es como muy ortodoxa, muy... Pero alrededor de ese mundo gira un mundo muy ebulliente de posibilidades. Y, y sí, pues yo ahí tengo muy buenos recuerdos de bellos trabajos. En lo coral yo me dedicaba a la música coral, a la dirección de coro, estudié en el conservatorio también, me formé como cantante lírico. eh, y eso me abrió como todo un mundo dentro de lo que era la música vocal. Me dedicaba a la música antigua, a la música medieval, a la música, ¿cómo se llama?, renacentista. Eh, entonces, por ahí fui conociendo eh, músicos que nunca pensé que podía conocer. Tuve la oportunidad de estar con Paco Peña, con John Williams, en esa época del disco Fragmento, Un sueño de los Inti Illimani, por ejemplo. Ujú, ujú. Eh, Tuve la oportunidad de estar con ellos en un seminario.
más adelante, ya más grande, ya cantando, ya dedicándome derechamente a la música ya más profesionalmente, me tocó estar con Sergio Ortega, que es uno de los compositores, o sea, el compositor de la Unidad Popular, Ujú. que eh, lo viene a Chile a hacer un homenaje a Pablo Neruda y a levantar todo su repertorio. Y me tocó tocar músicas que no se tocaban desde esos años, de los años, imagínate, después de la Mm, dictadura, mm, retomar toda esa banda sonora y Teatro Teletón, Teatro Universidad de Chile, me tocó hacerlo en el Teatro Municipal de Viña, con la orquesta, una orquesta sinfónica de Chile y con cantantes traídos desde París, de Francia. Nosotros hacíamos el rol de los Quilapayún. En mm, esa época había que reemplazar a los Quila, así que eh, dentro de las voces, digamos, se me dio esa oportunidad de poder trabajar y estuvimos casi un mes y medio trabajando con Sergio Ortega. Tuvimos esta posibilidad de armar este repertorio de la banda sonora de los años 70, entre ellas, y cantar temas emblemáticos que hablaban de un periodo difícil, complejo, duro, y que me hizo tomar conciencia también de la importancia, digamos, también de la música en un contexto más social, digamos, como la música como un reflejo de lo que estaba pasando en el país. ujú, Entonces, y vivirlo de carne propia. Desde un punto de vista emotivo, quizás político, pero también desde el punto de vista artístico, porque don Sergio Ortega, una de las cosas que maravillosas que él nos dejó, digamos, fue justamente su fineza y su sensibilidad artística, y desde ahí él creaba un repertorio que es un repertorio fuerte políticamente hablando, mm, muy mm. directo, Sí, claro. mm, eh, pero, pero con una factura artística muy potente, muy potente. Y la forma de él de dirigir, era un músico que él como maestro era todo con lápiz, él escribía las partituras así en la Mm, noche, al otro día llegaba en la mañana el desayuno y nos tenía las hojas escritas de su puño y letra con las partituras, unas obras gigantes que me imagino que las tuvo que escribir toda la noche para poder tener nosotros eso, porque no habían estado, sí. En esa o, época o no, no había de esta tecnología cosa, para lo de imprimir. los notebooks y todas estas cosas, Mm, sí. no tampoco es tantos años, pero no se usaba con la Mm, misma masividad como se usa ahora. Eh, y bueno, era muy romántico todo eso. Los ensayos eran de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, todos los días, un mes de trabajo mm, intenso, donde aprendíamos no solamente la música, sino que las historias que estaban detrás de cada uno de los temas, incluyendo El Pueblo Unido Jamás Serás Vencido, que es como mm, lo más conocido de él. mm, Eh, y en ese periodo también, no sé, pues iba, yo te decía Gitano Rodríguez, por ejemplo, y lo iba a ver porque ellos eran muy amigos, muy cercanos, y bueno, lo tuvimos también ahí trabajando juntos, lo tuvimos como 2 días ahí donde pudimos compartir, y yo chico, yo te estoy hablando, yo tenía 25 años, mm, mm, para mí eran monstruos ellos. Yo miraba con mucho respeto ahí, y primera vez que esa como la primera sensación de estar con personas que son parte de la historia, digamos, de mm, nuestro país, mm. desde la música. Sí, claro. Y eso lo encontré fascinante, de que desde este oficio, de esta arte, tú puedas ser parte tan directa, digamos, de la música. Eh, Hace poco vuelven estos temas, estas bandas sonoras como El Pueblo Unido, Mm, que es una banda que está ahí
le gusta o no le gusta a las personas, independientemente del pensamiento político que las personas tengan, es una música que está ahí en el inconsciente y está en el... es una música que cuando se canta de verdad. Claro, De- hay un sentir, ¿no? Porque también hay una memoria asociada a la historia, con esa melodía ahí en la cabeza, en el cuerpo, en la piel, ¿no? Sí, correcto. Francisco, bueno, tuviste la posibilidad de recibir, ¿no? Esta influencia o esta pequeña semilla de estos grandes personajes y bueno, tú después avanzaste, continuaste en tu historia y llegaste en algún momento a fundar y a crear la Escuela de Música de Putaendo. ¿Cómo sucede Sí, eso? ¿Cómo ocurre eso? sí, bueno, yo tengo que decir que eso fue producto, mm, bueno, yo recién te nombré como las personas como más conocidas, más famosas, que uno lo marca, pero eh, yo soy, yo todo este proyecto que es la escuela nace también del aprendizaje y sobre todo del aprendizaje de mis maestros tanto ¿cómo se llama? De mi familia, pero también de la universidad, como mi director de coro, don Ernesto Cárcamo, René Berger, mi profesora de canto, Eunice San Martín, que me marcaron, digamos, en la vida y no solamente con las enseñanzas musicales, sino que eh, como con la filosofía de vida, con el estilo de vida, con la forma de hacer las cosas, la disciplina, la constancia, la perseverancia, y no necesariamente, digamos, para ser famoso, para... No, Mm, era como el amor a la música, ese mm, cultivar ese amor a la música. Te estoy hablando de un periodo de unos 12 años más o menos de importantes, importantes que me marcaron la vida y que me formaron valóricamente y que me permitieron entender la importancia de la formación musical. Yo te decía que la escuela nace por una decisión, eh, todo esto que yo recibí de mis maestros, de mis profesores, profesoras, eh, a mí me genera una crisis existencial importante. Yo cantaba en alemán, en ruso, en francés, en italiano, hacía conciertos allá en Valparaíso, Viña. Y, y bueno, eh, yo dentro de mi carrera y todo, que me surgió el de ir a perfeccionarme a Europa, específicamente a España. Voy al Teatro Municipal de Viña para intentar estar en un concurso para entrar al coro de la ópera y paralelamente postulando al Conservatorio de Madrid, España, del cual quedo, pero eh, yo ya ahí ya estaba como que quise tomar una decisión, como tenía un conflicto. O me dedicaba a cantar y hacer carrera como cantante lírico y director de coro, o me dedicaba a la música latinoamericana, a este proyecto que desde chico siempre esta cosa social y bueno, y aquí estoy. Le hiciste caso a ese llamado, ¿no? Claro, que viene con la formación de uno, esta formación de la academia, de la experiencia, de estos grandes maestros y músicos con los que pudiste compartir. Y claro, te pudiste apropiar también de este rol social, ¿no? Porque yo creo que es eso, este rol social que también tiene la música, más allá o complementariamente al arte mismo de la música. Bueno, y entender que el arte es un derecho, es importante que o sea por lo menos, y se transforma en un propósito en mi vida, de poder acercar el arte musical a la mayor cantidad de gente, a los rincones, porque es un derecho,
es un tesoro maravilloso del cual todo el mundo debiera acceder. Mm, Y no es así. Y tú sabes que como gestora, tú sabes que estos oficios y estas artes tan hermosas como la música, la pintura, la danza, son privilegios de una élite, eh, y no son de libre acceso. mm, Eh, una cosa son los eventos, son los conciertos que pueden llegar a todos lados, pero la formación artística, la experiencia artística es necesaria para el crecimiento personal, no para crear artistas. ujú, ujú. Eh, la música en sí misma es una actividad que todas las personas debieran practicar desde su nacimiento. Francisco, ¿y en qué año nace la EMOP? La EMUP nace el año 2004, 26 de abril del 2004. Fue fundada formalmente, digamos. ¿Y cuál es el proyecto de la EMOP? Eh, Mira, la EMUP busca eh, dar formación musical a niños y jóvenes y personas que por diversas razones, ojo, comilla, por diversas razones, económicas, políticas, sociales, geográficas, de todo tipo, no tengan esa posibilidad. La Ujú, escuela busca acercar la música, dar la posibilidad de dar formación musical, pero no cualquier formación musical, sino que formación musical con identidad latinoamericana, con identidad cultural. ujú, Es muy importante que nosotros sigamos eh, este derecho de buscar nuestros propios lenguajes, de cultivar nuestros instrumentos, nuestras propias sonoridades, nuestra propia canción, nuestra propia banda sonora, la podamos descubrir, nos permitamos crecer en eso. ujú, El arte no tiene sentido si tú no creas, si tú ujú. no creas desde tu interior. Entonces, y la creación tiene que ver con tu identidad. Eh, Tiene que ver es una búsqueda permanente y una evolución permanente de ti mismo. Entonces, la escuela busca eso, busca dar ese acceso, busca, bueno, dentro de lo posible, digo humildemente, porque eh, en lo concreto hay muchas piedras en el camino, pero uno trata de dar la formación de mejor calidad que se pueda, Mm, mm, siempre. Eh, y bueno, y luchar contra viento y marea a veces, generalmente, ya llevamos 17 años, así que estamos luchando contra viento y marea en un país que cuesta, que le cuesta valorar el área artística, y por eso también tenemos tantos problemas de todo tipo, de sociales, culturales. mm. Francisco, antes que nos sigas contando, ¿cómo, cómo fue la recepción de las personas, ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Fue fácil encontrar públicos? ¿No fue fácil? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Más que Ya, público, nosotros siempre estudiantes, eso. buscamos estudiantes, Sí, eso, perdón, estudiantes. porque, porque claro, el tema nosotros que trabajamos con los niños, con la familia, en un proceso constante de varios años, no solamente de uno. Mm, No hacemos talleres de 2, 3 meses, ni de 4, hacemos talleres de un año, y el proceso completo dura 9, 10 años. Nosotros sí. hemos tenido ya generaciones que han estado Mm, 10 años con nosotros fácil. Tenemos gente que ha estado 15 años con nosotros en los mira qué talleres. bueno. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Maravillosamente bien. Yo podría estar reclamando todo el día aquí de las faltas de apoyo, de la falta de sensibilidad, de a veces la ignorancia también de los poderes del Estado, de gente autoridades.
pero tengo que decir que he sido testigo del entusiasmo de los niños, de las familias, que a veces por primera vez sin conocer la música a la cual la hacemos acá, con un entusiasmo, con un compromiso, con una abertura, con una confianza, con una motivación impresionante de parte de los niños, de los jóvenes y de la familia. En general, desde el día uno hasta el día de hoy, tengo muy buena impresión y cada vez, y siempre tuve esa como sensación de que es algo que les gusta, que es algo que lo necesitan. Eso estaba pensando, hay interés en las personas, está la necesidad también de querer aprender, de querer estudiar y de hacerlo comprometidamente en este proceso que tú mencionas largo, ¿no? De 9 años, 15 años, Claro. para poder estudiar en profundidad y desarrollarse en las técnicas, ¿no? Cuando tú le pasas un instrumento o le das esta posibilidad a una niña, a un niño, a una persona, le das la posibilidad de tener un acercamiento a la música a través de un instrumento, una canción, y lo haces de un punto de vista profundo, amoroso, la verdad es que se enamoran al tiro Mm, de esto. Y mm, se vuelve un alimento. En el sí. fondo esto se vuelve un alimento para el alma. Así que yo eso soy un agradecido de eso y desde el día uno que empezamos con la escuela. Francisco, ¿y cómo financian la escuela? Uf, la verdad es que esto es mucho autogestión. Ya. Nosotros desde el día uno, principalmente ganas, propósito, eh, al principio partimos sin nada, con las ganas nomás. Eh, y de a poco fuimos pidiendo apoyo. Después se sumó la municipalidad de Putaendo que nos empezó a dar una subvención municipal que, que de a poco ha ido, con los años, ha ido creciendo. No es mucho, no es mucho lo que nos dan, pero bueno, nos ha permitido también ahora en los últimos años afirmarnos, digamos. Yo tengo que difícil, difícil porque no voy a decir algo que no es políticamente correcto. Yo tengo, por una parte, soy un agradecido del apoyo, porque siento que dentro de la precariedad de los apoyos, a nosotros nos han apoyado harto, pero no puedo dejar de decir que es un apoyo precario. Mm, Así todo, mm, el apoyo que hemos recibido y yo diría que es vergonzosamente precario, porque yo siento que la cultura en general, cuando tú trabajas con la gente, con las personas, con niños, con jóvenes, con la comunidad, eh, yo creo que es el gran remedio para muchos problemas sociales que hay, problemas educacionales, mm. problemas de mucho tipo. Y siento que somos los que menos recibimos apoyo y al final de repente aparecen como eventos o cosas así como muy puntuales donde se gastan millones y millones y en aras de la cultura y de la droga y no sé qué y resulta que las personas que estamos día a día trabajando con la gente, con Mm. las comunidades, haciendo arte como se pueda, no hay una cosa consistente. Sí, bueno, ahí puedo entender, Francisco, dónde nace el gestor cultural, ¿no? El gestor cultural que se las ingenia, que busca, que hace contactos, que hace enlaces y que en el fondo saca adelante las cosas. Y bueno, lo que nos cuentas de esto de este apoyo, este financiamiento
suficiente, ¿no? Precario en el sentido de insuficiente. Bueno, es para muestra un botón, ¿no? Si lo comparamos con la realidad nacional, sabemos que el arte y la cultura no es un área que todavía tenga el financiamiento que se merece, porque como tú lo expones también es una inversión, porque sacamos al chiquillo de la esquina, se saca al chiquillo de la calle y está haciendo una actividad, ¿cierto? Que lo va a proyectar en el tiempo también y que le va a enriquecer su espíritu. Ahora, Sí, Francisco, sí, dale, dale. no, sí, enriquecer su espíritu, pero no solamente eso, hay muchas cosas. Mm, Aquí los niños, bueno, y los niños con las artes, yo no me quiero atribuir con la música, en general con las artes, se sensibilizan, mm, aprenden el tema a convivir en forma armónica con el medio ambiente, mm, se vuelven personas más conscientes, más sabias. Obviamente se generan una serie de valores que se transforman en anticuerpos para todos los problemas sociales de drogadicción, o todos los problemas que están ahora de suicidios y cosas así. Le das un sentido y un propósito a la vida, ayuda mucho a construir a mm. una persona desde su Sí, interior. es una enseñanza para la vida, en definitiva, Francisco. Oye, Francisco, y así, si te pregunto, ¿podrías elegir para contarnos así unos grandes hitos de la emo, grandes producciones o giras, premios? ¿Qué es lo que tienen ahí en su trayectoria? Bueno, eh, yo creo que hay hay hartas cosas, pero cosas que recuerdo importantes, por ejemplo, de reconocimiento, alguna vez tuvimos la posibilidad de tener bueno, siempre hemos tenido la posibilidad de tener grandes artistas acá en Putaendo. Como tuvimos la oportunidad de tener en nuestra sede a don Nelson Chuenque y Marcelo Nilo. Ellos dos son cantautores valdivianos de la época de los 80, eh, que marcaron toda una generación. Para quienes gustan de la música de la nueva canción chilena, me entenderán de la importancia de ellos. Mm, Gente como el Grupo Congreso estuvo acá también en la escuela. Barroco Andino con Jaime Soto León, uno de los grandes compositores de Chile. Aquí estuvo haciendo talleres con todo el conjunto Barroco Andino. Eh, yo tuve la suerte de también estar con Joan Jara en personal cuando fallece Nelson Chuenque. Estuvo aquí en esta escuela Osvaldo Torres, uno de los fundadores del grupo Iyapu, compositor que ahora está radicado en París. Entonces, eh, en esa época, en 2009, por ejemplo, me acuerdo que el Consejo de la Cultura y las Artes de esa época nos, nos da un reconocimiento y nos elige para organizar el Día de la Música, el Día Regional de la Música. Nosotros en esa entonces hicimos un evento acá en la calle Comercio, donde más que o sea, quisimos entregarle un reconocimiento a todos los grandes músicos de la quinta región, de todos los ámbitos. Teníamos académicos, investigadores, eh, en esa época premiamos el Fondo Margot Loyola, eh, ¿cómo se llama? Compositores del mundo del jazz, como Luis Cheul, estuvo acá gente de la música clásica, Elizabeth Morris, también ganadora del Festival de Viña, pocos años mm, después, estuvo acá también haciendo. Entonces, cosas que con muy pocos recursos. mm. Nelson Chuenque, por ejemplo, Marcelo Nilo vinieron por la benzina, con todo su equipo, con toda Mm, su. mm, La productora de ellos era la misma, era la pareja de Patricio Mans.
por ejemplo, que estuvo vendiendo discos ahí, cassette en la puerta, con todos nuestros apoderados maravillosos, nuestros papás, los niños ahí, estuvimos tomando oncecita con ellos, conversando de la historia. Entonces, cosas, aventuras muy hermosas que hemos podido vivirla uno como profe, pero la satisfacción es poder haber hecho que los niños hayan accedido a eso. Eh, Francisco, en el 2019 ustedes recibieron un premio también. Cuéntame eso. bueno, sí, fue la suma de cosas. La Biblioteca Nacional tiene un departamento que se llama el Archivo Sonoro, donde hay una comisión que está de expertos, compositores, académicos de distintos ámbitos que forman el grupo GAMUS, que es una especie de consejo de la música, y que todos los años premian a una organización o algún artista que rescate el patrimonio musical chileno. Y en esa época, el 2019, después de toda una investigación, porque es un consejo que investiga durante un año Mm, el proceso, se lo dieron a la revista musical chilena, que, eh, que es una revista importantísima dentro del medio de la música, y también a la Escuela de Música de Putaendo. Eh, y fue un honor poder ir a la Biblioteca Nacional a recibir ese reconocimiento. Es una experiencia maravillosa también con los niños. Tocamos allá a académicos, grandes compositores, maestros, maestras de la música. Y eso quedó también como una cosa ahí guardada en el corazón de poder haber vivido esa experiencia. Y por supuesto, el encuentro internacional de orquesta, que nosotros siendo una escuela tan pequeñita y la única escuela de música latinoamericana autosustentable, digamos, ujú. eh, fuimos capaces de, en la época de Bachelet 2, eh, nos escoge el Ministerio ya de la Escultura, nos escoge para hacer el primer proyecto de Iberorquesta. Iberorquesta es un movimiento a nivel latino iberoamericano que Ujú. reúne todos los países de Iberoamérica, eh, y que busca fomentar el desarrollo musical a través de orquestas en toda Latinoamérica. En Chile, mm, el primer proyecto representativo del gobierno que presenta en España el de la Escuela de Música, de hacer un encuentro internacional de orquestas latinoamericanas, de las Mira cuales tú. tenemos hermosos recuerdos, y la gente de acá también lo vivió con mucha intensidad, tiene muy buenos recuerdos de este encuentro donde tuvimos 400 jóvenes de todo el país durante 4 días acá haciendo conciertos, visitaron a todas las escuelas, eh, hicieron talleres, conciertos públicos, y bueno, y la gala final que fue dedicada a Violeta Parra por ser el natalicio, digamos. Oye, tremendo proyecto. Una cantidad de gente también importante para mover en Putaendo, en San Felipe. Me imagino que ahí tuvieron que Claro. moverse Y, entre esos dos sectores. y ese proyecto, todo ese material y todo proyectó a Putaendo al mundo, porque ese proyecto se fue al final a Iberoamérica. Todos los países tienen los informes, los videos, se vio internacionalmente eso. Mm, Entonces, además que se coincidió con el tema de Violeta Parra, que eso fue muy lindo, porque imagínate tener 400 niños tocando charangos, quenas, zampoña, me se lo imagino. dedicamos a ellos. Y Mm, ahí hay registros en YouTube, tú pones mm, ahí encuentro de orquesta Putaendo mm. y te va a salir esos conciertos maravillosos que hicimos. Y una vez más, los niños acá, en nuestra humilde realidad, tener esa posibilidad, esa oportunidad de vivir esa experiencia fue un sueño, un sueño
que nos marcó también intensamente. De hecho, muchos de los chicos de esas generaciones ahora son músicos, son profesores. Tenemos grandes maestros que yo diría que ya son, ellos me enseñarían a mí. Tengo alumnos que ahora ellos me enseñarían a mí. Era qué bonito. Francisco, Eh, eh, dentro bueno, todo este bagaje que ustedes desarrollaron, traían, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué ocurre en la pandemia con toda esta eh, burbujeo, todo este bullicio que ustedes hicieron? ¿Cómo se transforman? ¿Qué tuvieron que hacer? eh, Como dicen por ahí, cuando tú tienes un propósito, eh, sale el coraje y las formas se adaptan. Eh, yo creo que la pandemia nos puso como a todos, como a muchos, nos Ujú. puso en jaque, nos puso entre la espada y la pared. Seguimos, no seguimos, eh, cómo seguimos si no podemos estar en... Nos puso en cuestionamiento un montón de cosas. Eh, por suerte, aunque sigo creyendo que las coincidencias no existen, o sea, no son mágicas así, son, uno las va construyendo. Eh, la escuela siguió en forma virtual y con muchas dificultades, con las dificultades que todos sabemos, Mm, las conexiones. sí. Pasar a la virtualidad, una virtualidad desconocida, que era Mm, una cosa, un mundo que no estábamos habituados, recurrimos a esa tecnología y crecimos en ella. Te estoy hablando de desde el 2020, fue el año completo en forma virtual, y 2021 por lo menos los 6 primeros meses, donde los niños, eh, la verdad es que ninguno se retiró de la escuela, todos siguieron, mm. todos se adaptaron como pudieron, incluyéndome, se nos, de- con las típicas experiencias de caerte la Sí. página, Mm, niños que les costaba encender la cámara o que se escuchaba mal, uno que tenía que aprender a enseñar música, hacer una clase por este medio que es complejo mm, eso. Pero lo que nos mantuvo a flote fue eso, de que siempre estuvo la necesidad, siempre se esperó la clase, los niños muy comprometidos, las niñas esperando el momento que hiciéramos conexión con su instrumento ahí, todas las tareas. Por fin le dimos una utilidad decente a esta cosa. sí, sí. Ya, ahí entendimos ya qué sentido darle a esto, porque sirvió muchísimo. Y fue mágico, fue mágico. Y también agradecerte a ti, Alison, porque tú también fuiste un punto importante. En el punto más crítico quizás de la pandemia, cuando nosotros estábamos muy asustados y con el viento en contra, digamos, haciendo las clases y todo. Yo me acuerdo que el trabajo que hicimos en el Museo Funk, Mm, fue, fue realmente muy significativo para nosotros, porque nos dio mucho aliento mm, de poder producir arte en este medio, en esas circunstancias que estábamos todos aterrados, y ser capaces de producir un arte que quedó como un testimonio ahí, mm, que el canto rural, que es una pieza original dedicada a Putaendo, y que gracias a ti la pudimos armar con el museo. También, eso fue muy lindo, mm, porque tú no sabes que la escuela, bueno, y nosotros siempre hemos querido relacionarnos con los museos. Nosotros habitualmente llevamos a los niños al museo precolombino, al de la Ligua,
y siempre estamos ahí molestando para poder ir a tocar a esos lugares porque para que los niños se empapen también de su historia, de su patrimonio, vean cosas. Y tú nos llamas así como un día casualmente, así, No, ah, las ah, casualidades no existen, Francisco. ¿eh? Esto de activar redes, nos habíamos conocido ya ¿Ve? en el otro proyecto de la Corporación Cultural de Putaendo Rostros de Artistas, y bueno, Claro, ahí uno nunca sabe, ¿no? Cómo se va tejiendo todo este entramado y uno hace las conexiones y claro, yo tampoco tenía cómo saber que los contactos en un momento ahí preciso a ustedes. Te fijas, nosotros también como museo estábamos ahí transformándonos a lo virtual, esto de los públicos virtuales. Entonces, claro, claro. era un momento, bueno, como esta visión de los griegos, ¿no? De la crisis como una oportunidad. Creo que tiene que ver mucho con eso. Así es. Francisco, para que vamos terminando esta entrevista, cuéntame la proyección. ¿En qué están ustedes hoy día? ¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene? Bueno, después de todo este periodo tan difícil, nosotros queremos seguir ofreciendo esta posibilidad de que haya acceso. Contarte que aprendimos a verle el lado positivo a todas estas cosas y la virtualidad nos permitió llegar a rincones insospechados. Mm, Nosotros se nos produjo un milagro más, una cosa maravillosa que nos ocurrió y que fue muy linda, que el año pasado, el 2021, se nos sumaron niños de todo el país. No solamente teníamos niños de Putaendo, teníamos niños que eran de Osorno, de Quilleco, Los Ángeles, Angol, sí. Santiago, de todos los lugares que no tenían clases de música, porque en los colegios se suspendieron las clases de música y los Mm, talleres extraprogramáticos. Entonces todas las orquestas, los talleres, todo desapareció. Y muchos niños estaban muy necesitados de tener una clase de música y de volver a encontrarse con la música. ujú. Muchos, entonces tuvimos niños que pertenecían a orquestas sinfónicas y que estaban suspendidos los ensayos, se conectaban a nuestras clases gratuitamente. Nosotros no quisimos cobrar ni nada de eso. Abrimos la escuela así a todo el mundo, el que quería entrar, entraba y lo único que les pedíamos era que fuera a todas las clases. Claro, claro, tener la continuidad y poder tener un proceso y un Y, resultado después. y eso nos animó también a seguir adelante porque se nos han conectado niños también de sectores rurales que son de difícil acceso y vino a ser una poderosa herramienta para que la música llegue a lugares más apartados. Eh, Así que nosotros vamos a seguir en esta forma virtual, pero también la orquesta que tenemos que lleva desde el 2006, imagínate, Ujú, ya perdí la cuenta, como 16 17 años. ujú. La orquesta de instrumentos andinos que está integrada por los niños, digamos, más comprometidos, va a seguir presencial. Y esperamos que esa orquesta siga creciendo. Tenemos en proyecto que la escuela, bueno, se transforme en una organización con un espacio físico ya definido, dejar de estar arrendando y todo eso, porque la sede de nosotros ya no reúne las condiciones porque es una casa pequeñita. Claro que sí. Mm. Y bueno, estamos tratando de gestionar eso y ver que se nos puedan dar esas posibilidades de poder tener el espacio para poder trabajar, porque nosotros queremos que esto crezca y que ojalá llegue a todos los rincones de Putaendo y ojalá estamos soñando ahí con que la escuela vaya a los establecimientos educacionales para hacer vínculos, digamos, con ellos, porque creo que es importante que en los colegios se haga música y se haga, ojalá también con este perfil que estamos tratando Mm. de instalar en el país. Francisco, muchas gracias por tus palabras.
por esta 20, 25 minutos de entrevista en que ha quedado tan presente este sello con una parte de tu formación académica, de tu formación docta, de tu formación social, y que hoy día tú puedes plasmar o has plasmado, ¿no? En el trabajo que hacen en la Escuela de Música, atendiendo a población vulnerable, con brechas de acceso. Y bueno, con la pandemia y lo virtual, los territorios, las fronteras se cayeron, ¿no? Y pudieron llegar a muchas personas. Muchas gracias. Y bueno, No, gracias a ti. eh, y gracias por el espacio, poder comunicar estas cosas sin quizá el afán de, o sea, en el fondo de ojalá esto nos pueda ayudar también para que eh, la escuela y bueno, todo esto pueda llegar cada vez a más gente, porque como te decía, encontramos muy importante que todo el mundo practique la música. bueno, en la Corporación Cultural de Putaendo estamos contentos, agradecidos y muy animados, ¿no? Por esta entrevista que se enmarca dentro del plan de gestión que ejecutamos este año con un fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras. Que muchas gracias y los dejamos a todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y a una próxima entrevista. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.